Bien, amigos, gracias por mantenerse ahí con nosotros. Hoy día estamos teniendo un conversatorio con el amigo Fran Fuente, quien, como ya ustedes conocen, es doctor en economía y asesor de la gobernación del Banco Central. Y el conversatorio que estamos teniendo con él es en torno a este paquete o a esta propuesta de reforma impositiva que ha sido sometida por el Poder Ejecutivo del Congreso Nacional con la idea de evitar un rompimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que de alguna manera se afecte la estabilidad macroeconómica del país. Y como hablábamos en el segmento anterior, Luis, que tú hacías la pregunta sobre esta propuesta de Alexandre Izquierdo y de algunos otros dirigentes políticos sobre el tema de la transitoriedad de estas medidas. Yo creo que estas medidas, sin duda, necesitan ser transitorias en el sentido de que ahora mismo en el proceso de negociación eso es una alternativa viable para poder lograr que las medidas se cumplan. Es un proceso de dar y de concertar para que pueda darse un proceso de negociación en el que ahora mismo está el Congreso con los empresarios, con el equipo económico, con el fondo. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tomar una serie de medidas de carácter permanente, porque yo entiendo que si nosotros hablamos de el tema eléctrico, ese tema es un tema que va a seguir generando este tipo de problemas, porque nosotros no somos un país que produce petróleo. Tenemos una matriz energética muy dependiente del petróleo y cada vez que el petróleo suba en el mercado internacional, cosa que yo entiendo que de aquí en adelante va a ser el pan nuestro de cada día, porque el petróleo no va a bajar. No lo vamos a ver ya, entiendo yo, a los niveles que lo hemos visto en los últimos años, a menos que no haya una crisis internacional de proporciones prácticamente apocalípticas. Yo creo que no vamos a volver a ver el petróleo a niveles de 40, 20 y 50. Yo creo que el petróleo ya ha llegado ahí para quedarse y eso va de alguna manera a impactar el gas natural, los biocombustibles, porque obviamente mucha gente va a tratar de cartelizar la producción de esos bienes para lograr un poder de mercado. Entonces, tenemos que pensar de esa manera. Si diversificamos, podemos sacarle un mayor provecho, pero la diversificación está en curso y toma tiempo. Necesita inversión. Entonces, ahora mismo yo creo que el pacto que tiene que hacer este gobierno y el gobierno que venga a darle continuidad es desmontar las exenciones, que estamos hablando que ese famoso gasto tributario de todo el sacrificio fiscal que hace el gobierno supera los 100.000 millones de pesos. Y encima de eso tener un subsidio eléctrico tan oneroso que es más que la inversión que se hace en muchas secretarías importantes. Entonces yo creo que nosotros, esos son dos temas que si nosotros no los resolvemos vamos a estar recurrentemente con este tipo de situación. Entonces, es importante que la clase política dominicana asuma este compromiso con responsabilidad, porque si este paquete es transitorio por 2 años y nosotros logramos resolver el problema en el cortísimo plazo, ¿qué va a pasar a partir del 2013 si no tomamos las medidas que tenemos que tomar? Necesitamos tomar eso, porque el tema es que lamentablemente el debate político en República Dominicana es un debate de corto plazo, es un debate coyuntural, y nosotros tenemos que enfrentar aspectos fundamentales, estructurales de la economía dominicana. Sin electricidad no vamos a poder avanzar en términos de competitividad ni de sostenibilidad fiscal. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo. Es el primer problema del país. Tenemos que llegar a un acuerdo en el corto plazo, pero en el largo plazo tenemos que tomar una decisión. Mira lo que sucede, Luis. Muchas de estas medidas que se plantearon inicialmente, el tema de los impuestos a los activos financieros, el impuesto a los juegos, que básicamente es alguna tendencia internacional, gravar más los juegos, el tema del impuesto sobre el patrimonio, el tema de la ley de cheques, el tema del impuesto a los dividendos. Todos esos son temas que de entrada fueron planteados con un criterio técnico, con un criterio de tratar de ser lo menos lesivo al aparato productivo nacional, pero yo entiendo que quienes se ven afectados por esos impuestos quieran de alguna manera que su voz se escuche y negociar con el Congreso y con el gobierno. Eso es perfectamente legítimo y en este proceso en eso se está. Hay incluso ya senadores, como el caso del senador de San Cristóbal, Tommy Galán, que ha dicho que él entiende que ese impuesto al cable y que el impuesto
podría ser sustituido por un impuesto a las ventas locales de la zona franca, y ha planteado una serie de alternativas. Bueno, eso es perfectamente legítimo. Lo importante es que lo que se recaude sea 0.5% del PIB. Sí. O sea, si lo hacemos como lo hagamos, tratemos de que sea este paquete, de que se midan los impactos de la misma manera como se midieron estos impactos, para tratar de ser lo menos lesivo al aparato productivo nacional, pero lo que al final debe quedar es que tenemos un déficit eléctrico que es 0.6 del PIB, tenemos una serie de una caída de gastos, de ingresos importantes, que es alrededor de 0.3, estamos hablando de un punto del PIB, que no se resuelve solo con el recorte de gastos que planteó el presidente. Es necesario medidas adicionales, y por eso estamos tratando de que este paquete sea lo más eficiente en términos de recaudación, pero lo menos distorsionante posible. No, y algo importante que tú has dicho, Fran, o sea, si por ejemplo el gobierno no hubiese adoptado la reducción adicional en el presupuesto de un 12%, no se hubiese podido compensar esa disminución de los ingresos. O sea, lo que se está buscando ahora es prácticamente, como tú dijiste, lo del el completivo del subsidio eléctrico, que ni el fondo ni nadie en el mundo previó que se iba a poner en los niveles que se puso en los últimos meses. Y el mismo fondo está en la mejor disposición de, en los casos que estime necesario, darle un waiver a la República Dominicana, en el caso, porque entiende que es algo que está fuera de nuestro control. No, la foto cambió del mundo. Es así. Ahora, yo quiero concentrarme ahora, Luis y Rosana, en algunas propuestas alternativas que se han planteado y que se han discutido en los medios de comunicación, economistas, dirigentes empresariales han planteado algunas alternativas a esto, porque se entiende de que lo que estamos buscando es recaudar 0.5 del PIB, estamos buscando recaudar 10, 11 mil millones adicionales, de la manera menos distorsionante posible. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo entiendo que el proceso de negociación debe ser sobre la base de lo planteado, es decir, lo que se ha planteado ahora son medidas tributarias y administrativas que se habían contemplado en el acuerdo, en la carta de intención, pero que son medidas que responden a un criterio técnico de eficiencia tributaria, de tratar de hacer eficiente la recaudación de impuestos, en el sentido de poder lograr el completivo que se necesita para completar el presupuesto nacional, valga la redundancia, y financiarlo completamente para el año 2011. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos gente que está planteando, bueno, vamos a negociar un mayor déficit. Vamos a ir al fondo y vamos a decirle, miren, nosotros no podemos cumplir con el 1.6, permítannos un déficit de 1.9 o de 2%, y con eso resolvemos el problema. Eso no es una alternativa. Primero, porque eso altera el programa que ya hemos firmado con el fondo. Eso lo altera, número uno. Número dos, para eso hay que buscar financiamiento. Porque ese 0.3, ese 0.4, ese 0.5% del PIB no tiene su contrapartida en ingresos, entonces hay que salir a buscar ese dinero. Si hay que salir a buscar ese dinero, ¿cómo colocaríamos nosotros, habiendo incumplido con el fondo y el fondo sin estar de acuerdo con que nosotros ampliemos este déficit, cómo vamos a colocar fuera del país? Más caro. Colocaríamos carísimo, sí podemos colocar. Sí podemos colocar. Y internamente tendríamos que colocar, lo que quiere decir que deuda interna y externa aumentarían la deuda pública del gobierno. Y el servicio de la deuda. Y si más yo no recuerdo, el año pasado el tema era de que nosotros nos estábamos endeudando mucho, y por más que quisimos explicarle al país de que la deuda dominicana era manejable y que los niveles están por debajo de los niveles de América Latina, y que es una deuda que perfectamente puede converger a 30, 28% del PIB en el largo o el mediano plazo, siempre hubo esta crítica de que no estamos manejando la deuda correctamente. Entonces yo creo que negociar un mayor déficit no es una alternativa. Ojalá y el fondo nos permitiera eso, pero no es posible porque necesitaríamos una reforma fiscal de mayor alcance. Así es. Pero vamos a una pausa y regresamos ya al próximo segmento.